El objetivo de este video es solo uno: dejar claro que Pablo Escobar fue la peor basura que le pudo pasar a Colombia. En este video desmantelamos el mito y las narrativas distorsionadas que rodean a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Lejos de ser un antihéroe o un benefactor, exponemos la verdad innegable: fue un criminal despiadado, un terrorista que sumió a Colombia en una era de violencia y dolor sin precedentes. Analizaremos el horror de sus métodos y el legado de devastación que dejó en la sociedad colombiana, enfocándonos en los crímenes más atroces que ordenó o ejecutó. Prepárate para una inmersión profunda en la realidad cruda de uno de los criminales más infames de la historia. Pablo Escobar no se limitó a traficar drogas, él declaró una guerra abierta al Estado colombiano y a su propia sociedad. Su arma principal fue el terror, la extorsión, los secuestros masivos y especialmente los asesinatos selectivos y los atentados con explosivos se convirtieron en su firma. La tristemente célebre frase "plata o plomo" no era una amenaza, era una política de exterminio. No hubo límites para su crueldad: periodistas que osaron denunciarlo, jueces que intentaron aplicar la ley, políticos que se opusieron a sus intereses, policías que defendían a su nación y civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Todos eran blancos legítimos en su guerra contra el Estado y la sociedad. La palabra miedo adquirió un significado totalmente nuevo en cada rincón de Colombia. El país vivía en una constante zozobra en la que nadie se sentía seguro. Para entender la magnitud de su maldad y la profundidad del horror que infligió a Colombia, debemos recordar los actos más oscuros que ordenó o ejecutó. Estos son solo una muestra: 10 de los crímenes más atroces en una lista interminable de barbarie. Es que el ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Hay investigaciones en los Estados Unidos sobre actuaciones delictivas del suplente, doctor. Le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. El primer gran golpe de Escobar contra el Estado fue el 30 de abril de 1984. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, un valiente funcionario que se atrevió a denunciar públicamente a Escobar y sus nexos con el narcotráfico, fue acribillado a balazos en Bogotá por sicarios del cartel. Este asesinato marcó un antes y un después, llevando la guerra al narcotráfico a un nivel de terror político sin precedentes. Señor Romero, usted dice que vio entrar un camión con los subversivos, con los asaltantes al Palacio de Claro, y Justicia. atacaron a la guardia de entrada, hombre. ¿Cuántos eran? Pues cuántos no le puedo decir porque es muy difícil, ¿sí? Claro. Porque inmediatamente se escuchó el tableteo de la ametralladora. Y al escucharse el tableteo de la ametralladora, pues rápidamente respondieron los que estaban ahí. Aunque no ordenó directamente el asalto, Pablo Escobar financió al grupo guerrillero M-19 para la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. ¿Pablo Escobar sí tuvo algo que ver en la toma del Palacio de Justicia? Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue ese episodio? Usted me va a hacer desentrañar toda la historia de... No, lo que yo supe del episodio de lo del Palacio de Justicia fue que Pablo quería que quemaran unos documentos que unos expedientes que contra él. Su objetivo: destruir los expedientes de extradición que lo vinculaban a él y a otros narcotraficantes. Gracias a su testimonio, el Tribunal Especial de Juristas llegó a una conclusión contundente. La toma del Palacio de Justicia la financió el Cartel de Medellín. Para negociar la nueva extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica en el gobierno del doctor Belisario Betancur Cuartas. El plan A era negociar la nueva extradición de colombianos hacia los Estados Unidos y el plan B era quemar los archivos que estaban dentro del palacio. El resultado: una masacre. 11 magistrados y más de 90 personas entre civiles y militares murieron en un baño de sangre que dejó una herida profunda en la democracia colombiana.
El periodismo honesto fue otra de las víctimas directas de Escobar. Guillermo Canizaza, director del diario El Espectador, fue un férreo crítico del narcotráfico y de Escobar. Sus editoriales y columnas exponían la corrupción y la violencia del cartel. El 17 de diciembre de 1986, sicarios lo esperaron a la salida de su oficina y lo asesinaron, un crimen que silenciaba la voz de la verdad y enviaba un mensaje aterrador a toda la prensa libre de Colombia. En una escalada de su guerra contra el Estado, Escobar ordenó el atentado contra la sede del Departamento Administrativo de Seguridad DAS en Bogotá. El 6 de diciembre de 1989, un camión bomba cargado con dinamita detonó frente al edificio. El resultado fue devastador. Cerca de 63 personas murieron y más de 1000 resultaron heridas. Edificios a la redonda quedaron destrozados. Un acto de terrorismo puro dirigido a sembrar el pánico en la capital. La bomba del avión de Avianca es muy fácil. Lo planeó Pablo Escobar Gaviria con los extraditables Jorge Luis Ochoa Vázquez, John Freider. Lo planeó con Carlos Castaño Gil, que era empleado de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y Carlos Castaño Gil tenía un contacto en el DAS con Miguel Alfredo Maza Márquez y con Alberto Romero, que era el jefe de inteligencia del DAS, y los del DAS. Con los del DAS subieron la bomba al avión de Avianca y en ello participó también Carlos Mario Saturquijo, el Arete, que cuando se sometió a la justicia confesó esto, pero protegió muchísima gente. Con la intención de asesinar al entonces candidato presidencial César Gaviria, quien por fortuna no viajó en ese vuelo, Escobar ordenó poner una bomba en el vuelo 203 de Avianca. El 27 de noviembre de 1989, el avión explotó en el aire, cobrando la vida de 107 personas, entre pasajeros y tripulación. 100% de las víctimas eran inocentes, pasajeros sin relación alguna con la guerra de Escobar, un acto de terrorismo que trascendió las fronteras de Colombia. Que el mejor instrumento en la lucha contra el narcotráfico es el tratado de extradición. El Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, fue otra de las figuras de la justicia colombiana en la mira de Escobar. Hoyos había liderado investigaciones contra el cartel y apoyaba la extradición. El 25 de enero de 1988 fue secuestrado y asesinado por sicarios de Escobar, un golpe directo a la cabeza del Poder Judicial diseñado para intimidar a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Espero muy pronto volver para dar a cada uno de ustedes lo mejor de mí. Nuestros compañeros se encuentran bien y como nosotros quieren que sus familias tengan fe y sepan que ellos también esperan su reencuentro lo más pronto posible con nosotros y con ustedes. En su desesperada guerra para evitar la extradición, Escobar recurrió a una de sus tácticas más crueles, el secuestro de periodistas y personalidades influyentes. Diana Turbay, una reconocida periodista y directora de la programadora Krypton, fue secuestrada junto a otros colegas en 1990. En enero de 1991, durante un intento de rescate, Diana fue herida mortalmente. Su muerte conmocionó al país y evidenció la brutalidad y el desprecio por la vida humana de Escobar. El poder oscuro y criminal del narcotráfico y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. Quizás la estocada más dolorosa a la esperanza democrática de Colombia. Luis Carlos Galán Sarmiento, un carismático y popular candidato presidencial con una férrea postura contra el narcotráfico y la extradición, representaba una amenaza directa a los intereses de Escobar. El 18 de agosto de 1989, mientras se preparaba para dar un discurso en un mitin político en Soacha, fue acribillado por sicarios. Jesús, en este momento el doctor Galán va entrando a la plaza de Soacha. Sí, en este momento él va entrando a la plaza de Soacha vendiendo un carro destapado y pues como ven ustedes, todo el mundo lo estaba tocando, lo quería coger. Nosotros en este momento vamos, ¿sí? Está pasando, yo dejo pasar una persona ahí, paso, mire, ponga cuidado, sí. en este momento cuando él levanta las manos, ahí escucharon los tiros, mira, todo el mundo al piso, ahí cayó el doctor Galán, mírenlo, allá está, mire, allá está. Vestido claro. De vestido oscuro. El que está el claro es un guardaespaldas del que cayó herido. Sí. Su asesinato no solo truncó una carrera política prometedora, sino que sumió a Colombia en una profunda desesperación. La cantidad de dinamita aún se desconoce porque el número de muertos y heridos ha concentrado la acción de las autoridades. Hasta ahora el número de muertos es de 14, entre ellos 3 niños, uno de 1 año. Los heridos hasta el momento pasan de 30
aunque se cree que puede haber más al interior de los edificios residenciales de la zona. Tras su fuga de la cárcel de la Catedral en 1992, Escobar desató una ola de atentados indiscriminados en las principales ciudades de Colombia como Bogotá y Cali. En 1993, buscando presionar al gobierno, detonó bombas en centros comerciales, estadios y vías públicas, dejando decenas de muertos y cientos de heridos, muchos de ellos civiles inocentes. La guerra de Escobar se convirtió en un terrorismo indiscriminado contra la población. Entrando a la capital de la República, el excomandante antinarcótico de la Policía Nacional, coronel Javier Ramírez Gómez. 4 sicarios dieron muerte al oficial. El coronel Ramírez llegaba con sus 2 hijos que fueron heridos en el atentado y su esposa que resultó ilesa. Uno de los episodios más sangrientos fue la guerra declarada por Escobar contra la Policía Nacional. Entre 1989 y 1993 ofreció recompensas por cada policía asesinado, lo que llevó a la muerte sistemática de cientos de agentes, muchos de ellos jóvenes. Esta táctica no solo buscaba debilitar a las fuerzas del orden, sino sembrar el terror entre quienes se atrevían a perseguirlo. Fue un genocidio silencioso de héroes que defendían a su país. La sombra de Pablo Escobar aún se proyecta sobre Colombia y es crucial que, como sociedad, la enfrentemos con la verdad. Su legado no es de caridad ni de justicia social, es un legado de miseria, de muerte, de corrupción, de desconfianza y de profundas cicatrices en el tejido social y moral de una nación. La cultura del todo vale y la glorificación del criminal, por algunos, son parte del veneno que dejó. Recordar la figura de Pablo Escobar no es glorificarla, es entender el inmenso daño que causó, es aprender de uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia para asegurar de que nunca más se repita. La verdad, por cruda que sea, es la única vía para sanar y avanzar. Esperamos que este video haya contribuido a una comprensión más profunda y veraz de su figura. ¿Qué piensas de la verdadera cara de Pablo Escobar? Déjanos sus comentarios. Tu perspectiva es importante. Si te interesa conocer los crímenes del ejército alemán y de la Unión Soviética, te invito a ver los videos que ves en pantalla. No olvides suscribirte. Abrazos.